Algunos vínculos no terminan con la muerte, solo cambian de lugar, se convierten en silencio, en brisa, en vigilia, hecha por quienes nunca olvidaron. Al borde de un viejo cementerio, oculto entre cipreses y hojas secas, camina un perro de pelaje polvoriento, despacio, como quien ya conoce cada paso del camino, cada noche, durante años, sin faltar ni un solo día. Él llega, se acuesta sobre una tumba sencilla y se queda, como si esperara algo o a alguien, y quizás sí espera, porque el amor a veces no necesita ver para quedarse. Era un perro común, de esos que nadie nota. Tamaño mediano, mirada triste, paso cansado. Lo llamaban Baltasar, pero en el pasado tuvo otro nombre, un nombre susurrado con ternura por alguien que ya se fue. Baltasar no lleva collar, no tiene casa, pero en sus ojos lleva el mapa de lo que quedó de toda una vida. Su antiguo dueño, don Ernesto, fue sepultado allí, hace 6 años. Viudo, solitario, un viejo relojero de manos firmes y corazón callado. No hablaba mucho con los vecinos, pero con Baltasar conversaba todos los días, sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la nostalgia de su esposa. Y cuando se fue, sin despedidas, fue como si se llevara todo el mundo del perro con él. Pero lo que nadie sabía es que Baltasar seguía allí, no en el patio de casa, ni en las calles del barrio, sino en ese lugar sagrado, donde los que aman permanecen, y no estaba solo, porque un encuentro inesperado estaba por suceder, un encuentro capaz de encender una luz donde todo parecía oscuridad. Esta es la historia de un perro que se negó a olvidar, de un amor que resistió a la muerte y de un alma perdida que fue encontrada justo donde el dolor parecía eterno. No todos los ángeles tienen alas, algunos tienen patas y duermen sobre tumbas, vigilando la eternidad. Si tú también crees que el amor verdadero no termina con la muerte, suscríbete al canal Tú Eres Luz. Aquí, cada historia es una vela encendida en medio de la oscuridad. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encantará saberlo. Baltasar llegaba siempre, a la misma hora, poco antes del atardecer. El cielo se teñía de cobre y lila, y él, cruzando el camino de tierra con pasos lentos, aparecía como un guardián de las almas. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Algunos decían haberlo visto, durmiendo bajo un banco en la plaza. Otros, que vivía entre las ruinas de una vieja casa, detrás del galpón del tren. Pero lo cierto era que cada noche él estaba allí. Llegaba, olfateaba el aire, como si escuchara voces invisibles, y luego se acomodaba sobre la lápida, de piedra blanca, siempre la misma, la del viejo Ernesto. Baltasar nunca aullaba, nunca ladraba, simplemente se acostaba y permanecía en silencio. Horas, madrugadas, bajo la lluvia, bajo el frío, fuera invierno, fuera verano. Al principio los empleados del cementerio intentaron ahuyentarlo. Le arrojaron agua, gritaron, aplaudieron fuerte, pero él volvía, como quien carga una misión, hasta que dejaron de intentarlo y comenzaron a respetar ese ritual. Le dejaban comida cerca de la tumba, abrieron una pequeña puerta en la parte trasera, solo para que pudiera entrar sin esconderse. Había algo sagrado en todo eso, en la forma en que él miraba el mármol, en la quietud de su espera. El jardinero, un señor llamado don Raúl, fue el primero en notar que en los ojos del perro había tristeza, pero no era solo duelo, era una añoranza, con propósito, como si Baltasar estuviera esperando que algo ocurriera. Una mañana, después de una noche de lluvia, don Raúl encontró a Baltasar empapado, pero aún acostado, firme, sobre la tumba. Al acercarse, vio algo curioso.
El perro sostenía entre las patas un reloj antiguo, de esos de bolsillo con la cadena rota. Era del mismo tipo que Ernesto solía reparar. Tal vez fue su último regalo, o tal vez solo un símbolo. Pero en ese instante, Raúl comprendió. Baltasar no estaba allí, solo para recordar. Estaba allí para proteger la memoria. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, una mujer luchaba contra su propio dolor. Pero eso es algo que solo el tiempo revelaría. El otoño llegó, con vientos más fríos y hojas esparcidas, como cartas que nunca se leyeron. Baltasar seguía allí, inmutable, pero del otro lado de los muros del cementerio, alguien comenzaba a acercarse. Se llamaba Clara, 39 años, mirada baja, recién salida, de un duelo sin nombre. Había perdido a su único hijo, 3 meses antes, un accidente, un instante, y todo lo que quedó fue silencio en los pasillos de la casa, juguetes intactos, un cepillo de dientes pequeño en el armario. Clara comenzó a visitar cementerios, sin rumbo. Entraba en lugares donde nunca había estado. Se sentaba entre tumbas antiguas, como si buscara algo que no sabía nombrar. Fue en una de esas tardes vacías cuando vio a Baltasar por primera vez. Estaba encogido, el hocico sobre las patas, los ojos cerrados, como en oración. Clara se detuvo. Había algo en ese animal que le tocó muy dentro, una especie de dolor reflejado. Se acercó con cuidado, se agachó y en un susurro dijo: «Tú también perdiste a alguien, ¿verdad?». Baltasar abrió los ojos lentamente, pero no gruñó, no huyó, solo la miró, como si entendiera. Esa tarde, Clara no dijo nada más. Solo se quedó allí, sentada al lado del perro, casi 1 hora, sin necesidad de hablar. En los días siguientes, volvió, siempre a la misma hora. Se sentaba, a poca distancia de Baltasar, a veces con un trozo de pan, o solo con su propia soledad. Y entonces, una tarde de cielo claro, Clara notó el reloj entre las patas del perro. Curiosa, lo tomó con delicadeza. En la parte de atrás había una inscripción desgastada: «El tiempo no nos separa, solo nos enseña a esperar». Llevó la mano al pecho y lloró, por primera vez en semanas, porque en ese instante entendió. Quizás el alma de Ernesto sí estaba allí, pero Baltasar también guardaba espacio para otros dolores, incluso el suyo. Clara no lo sabía, pero el reencuentro que tanto buscaba estaba comenzando justo allí, a través de un perro que sabía esperar y de un reloj que se detuvo solo para que la vida pudiera comenzar de nuevo. La presencia de Clara empezó a llamar la atención, primero de los empleados, después de los visitantes. Algunos murmuraban: «Es la mujer que habla con el perro de la tumba». Otros la miraban de lejos, entre curiosidad y juicio. Pero a Clara no le importaba, no hablaba con nadie, solo con Baltasar y con la lápida silenciosa, que ahora de algún modo también era suya. Empezó a llevar flores, limpiaba las hojas secas alrededor de la tumba, traía trozos pequeños de pan, galletas y una vez un cobertor viejo que dejó doblado junto al perro. Fue ese día cuando la directora del cementerio intervino. «Señora, no está permitido alimentar animales aquí, ni convertir este lugar en un campamento». «Él no es solo un animal», respondió Clara con calma. «Entiendo, pero debemos mantener el orden». Y así, con un gesto seco, se llevaron el cobertor. La comida fue prohibida y los portones comenzaron a cerrarse más temprano. Baltasar lo notó, Clara también. Las noches se volvieron más frías y Clara empezó a irse antes, con una incomodidad sutil, como quien siente que invade un lugar que antes le pertenecía a ella y al perro.
Una de esas tardes, Clara no apareció. Baltasar se quedó allí, como siempre, pero algo era distinto. Estaba inquieto. Al día siguiente tampoco vino, ni al otro. Fue don Raúl, el jardinero, quien lo notó. «Está más inquieto», dijo al cuidador. «Camina en círculos, huele el aire como si buscara algo». En realidad, Clara se había enfermado. Una crisis de ansiedad la derrumbó. Pasó 3 días encerrada en casa, el corazón acelerado, los ojos pesados, y aunque nadie lo dijo, Baltasar lo sintió. La mañana del 4.º día, al abrir la puerta, Clara lo encontró allí, en la acera, acostado, los ojos hundidos, respirando lento. Baltasar había ido a buscarla. Caminó kilómetros como tantas veces lo hizo por Ernesto, pero ahora era por ella. Clara cayó de rodillas. «¿Cómo lo supiste?» Y lloró, como quien finalmente comprende que no está sola. Desde ese día algo cambió. El mundo podía no entender, pero entre ella y ese perro había una alianza invisible, un dolor compartido, una fe silenciosa y un amor que ya no necesitaba palabras, solo presencia. Clara comenzó a investigar. Quería saber quién era el dueño de aquella tumba. ¿Por qué ese perro había elegido justo ese lugar? En la lápida se leía: Ernesto M. Díaz, 1943-2017. El tiempo está hecho de recuerdos. Fue hasta la administración del cementerio. La atendió una señora mayor, con amabilidad. «Ah, sí, Ernesto, un hombre muy reservado, vivía solo, reparaba relojes, y el perro apareció justo después del entierro. Nunca más se fue de aquí». Clara pidió más detalles y descubrió la antigua dirección de Ernesto, una casita modesta, ya abandonada, en el fondo de un terreno donde los árboles crecieron demasiado. Movida por algo que ni ella misma comprendía, Clara fue hasta allí. Entró con cuidado. Las ventanas estaban rotas, el suelo cubierto de polvo, pero había una estantería, aún intacta, y sobre ella un portarretratos caído. Lo levantó. Era una foto antigua. Ernesto, aún joven, junto a una mujer y un niño, y, a sus pies, un perro. No era Baltasar, pero los ojos eran los mismos, la mirada idéntica. En la parte trasera, una fecha escrita a mano. Navidad de 1983, con mi Elisa y nuestro hijo, Arthur. Clara sintió un escalofrío. Ese nombre lo conocía, Arthur. Ese era el nombre de su padre que desapareció cuando ella era solo un bebé. Su madre nunca hablaba de él. Solo decía que se había ido al sur y nunca regresó. El mundo giró y Clara cayó sentada en el suelo. Lloró como una niña, porque ahora lo sabía. Ernesto era su abuelo. Baltasar no era solo un guardián, era un guía. La había llevado hasta allí, no por casualidad, sino para que supiera de dónde venía y para que, a través del dolor compartido, encontrara sus raíces perdidas. De regreso al cementerio, Clara miró a Baltasar con reverencia, como quien agradece al universo por haber sido llevada exactamente donde necesitaba estar. En la muerte encontró sangre, en el duelo encontró familia y en el perro un vínculo entre las almas. Clara comenzó a visitar el cementerio todos los días, ya no solo para silenciar su dolor, sino para honrar una historia que ahora sabía que también era suya. Llevó flores nuevas, limpiaba con esmero la lápida de Ernesto y en un gesto simbólico devolvió el reloj a su lugar, sobre la piedra fría, bajo la sombra de un árbol antiguo. «El tiempo te trajo hasta mí», susurró. Baltasar, siempre a su lado, observaba todo con mirada serena, como si estuviera cumpliendo su última misión.
Clara sentía algo cambiando dentro de sí. Las mañanas ya no dolían tanto. El aire volvía a oler a vida. Y por primera vez, desde la pérdida de su hijo, pudo dormir una noche entera, sin lágrimas. Un sábado, don Raúl la llamó. Doña Clara, ¿sí? La gente del pueblo habla de Baltasar. Quieren llevarlo a un refugio. Dicen que ya está muy viejo para estar por ahí. Clara respiró hondo, miró al perro y entendió. Baltasar había hecho tanto por ella. Ahora era su turno. Lo llevó a casa, un rincón tranquilo, lleno de ventanas y luz. Puso un cojín cerca de su cama y por las noches él dormía en paz, como nunca. En los días siguientes, Clara empezó a escribir. Creó un pequeño diario con historias de Ernesto, fragmentos de recuerdos que llegaban como susurros. Comenzó también a visitar hogares de ancianos, leía sus textos en voz alta y llevaba a Baltasar con ella, como mascota y mensajero de paz. Las personas lloraban, reían y tocaban al perro, como quien toca algo sagrado. Baltasar se convirtió en símbolo, no solo de fidelidad, sino de renacer. Clara, que antes no podía mirar hacia el futuro, ahora hacía planes. No se trataba de olvidar a su hijo, se trataba de honrar el amor, transformar el dolor en presencia, el silencio en luz. Y todo comenzó con un perro de ojos tristes, que no sabía hablar, pero sí sabía esperar. Pasaron los días. Baltasar ya no caminaba como antes. Sus pasos eran lentos, su mirada más opaca, pero había paz en su cuerpo, como quien sabe que ha cumplido la misión que el corazón le impuso. Una tarde de primavera, Clara lo encontró dormido cerca del jardín. El sol acariciaba su pelaje gris y en su expresión había una leve sonrisa. Si es que los perros también sonríen cuando se van en paz. Ella se arrodilló a su lado. No gritó, no se desesperó, solo lloró, en silencio, con gratitud, con reverencia. Gracias por encontrarme. Gracias por enseñarme lo que es el amor que no muere. Baltasar fue sepultado en el jardín bajo un árbol de flores blancas. Allí, Clara colocó una piedra pequeña con una inscripción sencilla. Aquí duerme el que nunca se fue. Hoy, Clara todavía visita la tumba de Ernesto, pero ya no con tristeza. Lleva historias, lleva niños de la escuela, lleva plantitas que cultiva con los nombres de las personas que ama. Creó un pequeño proyecto llamado Jardín de la Lealtad, un lugar donde cada visitante puede plantar algo, en memoria de alguien que partió, un brote, una flor, un recuerdo vivo. Y cada vez que alguien le pregunta cómo empezó todo, ella sonríe y responde: fue un perro el que me llevó hasta mi abuelo, un perro que esperó 7 años sobre una tumba, solo para asegurarse de que yo no me perdiera para siempre. Baltasar se fue, pero dejó un camino, porque cuando el amor es verdadero, encuentra una forma de permanecer, incluso en la ausencia, incluso en el tiempo, incluso en el silencio. Si tú también sientes que lo necesitas, quizás este mismo camino pueda ayudarte. Suscríbete aquí al canal Tú Eres Luz. Cada historia es una semilla de fe, de sanación y de memoria viva. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Tal vez tú también tienes un ángel de 4 patas que nunca te ha dejado.